Muy buenos días a todos. Gracias por su interés en esta conferencia de un título que realmente es muy importante. Es un tema de día a día desde hace ya muchos años y cada vez más parece que esta pandemia, porque sí lo es, realmente llegó para quedarse y ojalá que pudiéramos hacer algo para revertirla. La obesidad es causa de muchas patologías, pero también hay una parte que no se ha explorado lo suficiente y para ello hemos invitado al doctor Hugo Laviada Molina, que nos va a hablar de cómo la obesidad interfiere como causa y consecuencia en las patologías gastrointestinales. Tenemos el honor de que nos acompañe. Paola, por favor, si puedes compartirnos su semblanza. Sí, con gusto. El doctor Hugo Antonio Laviada Molina es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene una especialidad en endocrinología en Centro Médico Nacional 20 de noviembre por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un Master in Medical Science en la Universidad de Sheffield en Reino Unido, un diplomado en nutrición clínica y obesidad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el campus Guadalajara. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, también del Grupo de Trabajo en Obesidad y Diabetes, Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, y también es miembro del Grupo de Trabajo The Obesity Society. Actualmente es profesor e investigador titular de la Universidad Marista de Mérida. Sin más por el momento, le cedemos la palabra, doctor, para que nos comparta su brillante ponencia. Muchas gracias. Permítanme compartir la pantalla. Bien, pues agradezco mucho a la doctora Pilar Milke la invitación. Y vamos a hablar de este tema que ciertamente causa mucho interés porque son poco explorados los mecanismos a través de los cuales la obesidad produce o influye en las patologías gastrointestinales. En primer término, vamos a hablar de algunos de los mecanismos que se han asociado a la adiposopatía, como hoy se le llama, con las enfermedades gastrointestinales. Y se han postulado principalmente 5 mecanismos. Uno que es el mecánico, otro que es el protumoral, los factores estrictamente relacionados con la dieta, la inflamación de bajo grado y los péptidos liberados directamente por los adipocitos. Con respecto a los mecanismos de tipo mecánico, particularmente para la patología gastroesofágica y colónica, pues el incremento de la presión abdominal. Y esto lleva a la relajación del esfínter esofágico inferior y al aumento de la incidencia de hernia del hiato. El impacto fundamental de estos elementos que favorecen el cambio en la presión intraabdominal se van a manifestar por la enfermedad gastroesofágica por reflujo y en la presencia de divertículos. El mecanismo protumoral se fundamenta en la liberación de factores protumorales a través de la grasa visceral o a partir de la grasa visceral, y esto se ha relacionado fundamentalmente con diversos tipos de cáncer gastrointestinal que vamos a explorar en los siguientes minutos. Los factores dietéticos que generan diversos estímulos a nivel del tubo digestivo modulan los reflejos motores o motrices del movimiento intestinal. A nivel del intestino delgado, ¿verdad? También hay una inhibición de la motilidad y un atraso en el tránsito del gas a nivel intestinal. También se ha evaluado que está amplificado el reflejo gastrocólico y, por supuesto, en esta era de la microbiota también se ha postulado que esto está pues, influido por esos factores dietarios y que todo esto va a producir
principalmente manifestaciones como las del síndrome del colon irritable, dispepsia funcional y la ya mencionada enfermedad por reflujo gastroesofágico. A nivel de enfermedades inflamatorias del intestino, podemos hablar de la liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa e interleuquinas 1 y 6, que también se han vinculado a una mayor frecuencia de pancreatitis y el hígado graso como una manifestación de lipotoxicidad. Y finalmente, los trastornos de la motilidad gastrointestinal están influidos también directamente por péptidos liberados directamente por el adipocito. Por otro lado, no solamente se ha evaluado un mayor riesgo de la ocurrencia de estas enfermedades gastrointestinales, sino también una disminución de la respuesta a los tratamientos, lo que de manera conjunta va a conllevar un empeoramiento de los desenlaces. Es decir, tenemos una mayor frecuencia de eventos y de complicaciones gastrointestinales, pero también su desenlace suele ser peor y la respuesta al tratamiento también está empeorada en estos sujetos. De manera que en esta gráfica podemos ver resumidos la mayoría de estos trastornos que se atribuyen o se vinculan o empeoran con la obesidad. En primer lugar, el reflujo gastroesofágico, la esofagitis erosiva, su evolución al esófago de Barrett y la posibilidad de que esto genere malignidad, particularmente adenocarcinoma esofágico. A nivel del estómago, gastritis erosiva y cáncer gástrico. A nivel pancreático, la presencia de pancreatitis aguda y, como vamos a ver más adelante, no solo la mayor frecuencia, sino también un desenlace mucho más sombrío, la posibilidad de cáncer de páncreas y a nivel de motilidad intestinal en el intestino delgado, mayor frecuencia de fenómenos diarreicos. También se ha documentado alteraciones en la defecación con alteraciones gastrocólicas, como les ya se ha mencionado. Indudablemente tiene relevancia el hígado graso, la enfermedad inflamatoria del hígado y la posibilidad de su evolución a cirrosis y a carcinoma hepatocelular, el desarrollo de enfermedad litiásica biliar, pero también de cáncer en la vesícula biliar. Y por último, a nivel del tubo digestivo distal, en el colon, la enfermedad diverticular, una mayor presencia de pólipos, muy influido esto por el mayor contenido gaseoso, y la presencia de cáncer colorectal. También vamos a hablar un poquitito de infecciones y su impacto en los pacientes obesos. En los pacientes obesos hemos mencionado que hay cambios por el incremento en la presión abdominal, en el vaciamiento gástrico. La obesidad se asocia con un mayor volumen para experimentar saciedad y también un vaciado gástrico más rápido exclusivamente para sólidos. Y esto es lo que podemos ver aquí ejemplificado en estas gráficas de barras y también imágenes computarizadas de emisión no invasiva de fotón único de SPECT del estómago que se utiliza para medir volúmenes gástricos. Vean ustedes cómo la obesidad influye no solamente en el volumen, sino en la motilidad gástrica. La dieta directamente va a producir cambios directos en la composición de la flora intestinal, en la producción y absorción de lípidos, una mayor sensibilidad a la distensión gástrica, un mayor incremento en la percepción de los estímulos en el intestino. Esto favorece realmente condiciones como el
colon irritable, el síndrome de colon del intestino irritable, y las manifestaciones de cambios en la motilidad. Cuando hablamos de cambios en la microbiota, los cambios en el número de familias bacterianas o disminución de estas familias y en los balances, por ejemplo, entre firmicutes y bacteroidetes, para simplificarlo de una manera muy ilustrativa, pues esto tiene consecuencias diversas, esta alteración en la microbiota, en mecanismos gastrointestinales en los pacientes obesos. En primer lugar, tenemos un incremento de la degradación de carbohidratos complejos y de la fermentación, lo que favorece, a su vez, el aumento de la captación de energía a través o a partir de los alimentos. Una mayor producción de metano, un aumento de la presión luminal, lo que se traduce en un incremento de la enfermedad o del riesgo de enfermedad diverticular. Asimismo, una disminución de la capacidad de la fermentación de la lactosa se traduce en una disminución de la digestión de este disacárido y su vinculación con manifestaciones de síndrome de colon irritable. Y finalmente, la disminución de ácidos grasos de cadena corta también se ha vinculado a una vulnerabilidad de la integridad de la mucosa gástrica y de los fenómenos inmunológicos de defensa, que se ven de esta manera también disminuidos. Y esto se ha vinculado a un mayor riesgo de enfermedad inflamatoria del intestino, pero con fenómenos inmunológicos propios de este tipo de enfermedades, pero también con un aumento de los fenómenos proinflamatorios agravados en el hígado graso. El hígado graso es, sin duda, el mejor ejemplo de lipotoxicidad, aunque pues sabemos que esta lipotoxicidad se presenta también en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco, en lugares tan intrincados como los islotes pancreáticos. En todos ellos, esta acumulación de grasa aislada va a producir disfunción, ¿verdad? Disfunción miocárdica, disfunción muscular, mayor resistencia a la insulina, disfunción de las células beta y alfa en el páncreas. Pero en el hígado tenemos claramente dos posibilidades. La acumulación aislada de grasa, o bien la acumulación asociada a inflamación, fibrosis y una mayor posibilidad de progresión a cirrosis y a cáncer. Cuando hablamos de por qué se puede producir esto, tenemos tres fuentes fundamentales de ácidos grasos. En proporción, vean ustedes, un 60%, 2/3 partes de la grasa va a provenir del tejido adiposo disfuncional. Ante la resistencia a la insulina tenemos la pérdida de la capacidad antilipolítica de la insulina y una mayor liberación de ácidos grasos. Esto contribuye predominantemente a esta infiltración grasa que puede llevar a estos dos caminos a los que hemos hecho alusión anteriormente. Por otro lado, como segunda fuente tenemos que tanto el incremento de la carga de aminoácidos y de azúcares puede favorecer la lipogénesis de novo, que representa una cuarta parte de los fenómenos lipotóxicos del hígado. Y finalmente, a partir directamente de la carga de alimentos proveniente de la dieta, vamos a tener a través de los kilomicrones un 14% de esta carga. Pero esto nos subraya la importancia de la grasa visceral y particularmente del tejido adiposo disfuncional. Cuando hablamos de adiposopatía no estamos hablando solamente
de un índice de masa corporal aumentado, sino predominantemente de la presencia de grasa visceral disfuncional con alteraciones en el cociente de adiponectina-leptina y con liberación muy importante de ácidos grasos, pero también de citoquinas proinflamatorias. Y es así como estos factores dietéticos, para fines didácticos, ¿verdad? Hemos dividido, se ha dividido en medicina lo que es el hígado graso alcohólico del no alcohólico. Pero sabemos que realmente concurren estos elementos, ¿verdad? El consumo de alcohol, de otros elementos probablemente derivados de las producciones industriales, etcétera, lo que es los alimentos ricos en grasa y en azúcares, pues van a hacer que todos estos factores de riesgo confluyan, ¿verdad? Es muy difícil aislarlos y en la vida real es la concurrencia de los factores de riesgo lo que multiplica el riesgo de pasar de esteatosis simple a esteatohepatitis, a cirrosis y a hepatocarcinoma. Los mecanismos que se han propuesto para la relación entre la obesidad y el desarrollo de múltiples neoplasias, particularmente las del tracto gastrointestinal, las podemos ver en esta lámina. Por un lado, todas van a tener como generador primario la obesidad y lo que conocemos hoy como adiposopatía o tejido adiposo disfuncional, con liberación de adipoquinas, particularmente se ha estudiado muchísimo las alteraciones en el cociente leptina-adiponectina, que favorecen la angiogénesis y la proliferación celular. Pero esta proliferación también está dada por fenómenos de tipo anabólicos, favorecidos por la acción mitogénica de la insulina y del factor insulinoide de crecimiento de tipo 1, que favorecen fenómenos mitogénicos y proliferación celular, que son elementos o protagonistas importantes de la tumorogénesis. Los fenómenos directamente proinflamatorios por dos vías, ¿verdad? Por el estrés oxidativo y por la liberación de interleucinas como la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, el factor nuclear kappa beta y la señalización del activador de transcripción STAT3. Todo esto va a favorecer cambios epitegenéticos y incremento de la señalización oncogénica para el desarrollo de tumores. Vamos a ver algunas de las implicaciones de estos fenómenos, algunos de este tipo tumoral, pero que parecen estar vinculados en realidad por mecanismos fisiopatogénicos comunes para la enfermedad gastrointestinal. Por ejemplo, para la enfermedad por reflujo gastroesofágico tenemos una razón de hemomios de casi 2, ¿verdad? O el incremento del 100% del riesgo en personas con incremento de la presión intraabdominal, cambios en la presión esofágica, y que también pueden estar favorecidos por la presencia de mayor aromatización de estrógenos en las personas con obesidad. La esofagitis erosiva, también con un incremento del 87% a través de la adiposidad abdominal. Y el esófago de Barrett, fíjense ustedes cómo se incrementa 4 veces la frecuencia en presencia de adiponectina disminuida y leptina incrementada, el cociente del que hemos estado hablando. Así como, ya hablando ya de patología neoplásica, directamente la presencia de adenocarcinoma esofágico, vinculado también, obviamente, porque estamos hablando aquí probablemente de fenómenos de progresión de la enfermedad de arriba para abajo, de disminución de la adiponectina e incremento de la leptina, la disfunción de la grasa abdominal y de los factores de crecimiento de tipo 1 y tipo 2 insulinoides.
Otras entidades más inocentes como la gastritis se van a presentar 2 veces más frecuentemente y se ha asociado a la disminución de la adiponectina, pero el cáncer gástrico con sus factores predisponentes o mecanismos predisponentes como sería incremento de IGF-1, adiponectinas, adipoquinas y factores proinflamatorios, ¿sí? Con una razón de momios de 1.55 y cuando se evalúa prospectivamente con RR 1.8. A nivel hepatobiliar, el incremento de 4 veces más el hígado graso no alcohólico, la cirrosis hepática también con una razón de riesgo muy parecida de 4 veces más, y el carcinoma hepatocelular, que sería una manifestación más terminal de esta enfermedad, asociada a la presencia previa de hígado graso no alcohólico, esteatohepatitis y a los fenómenos proinflamatorios previamente mencionados. No, sin ser de menor importancia, la enfermedad litiásica vesicular. Vean ustedes, aquí sí hay, pues como ustedes saben, ¿verdad? La posibilidad, o también como un factor progresivo, hacia la presencia de cáncer de la pared vesicular, pero que probablemente está mediada por los mismos factores tipo inflamatorio. A nivel pancreático, tenemos la pancreatitis aguda, que es más de 2 veces más frecuentemente en estudios prospectivos y se asocia fundamentalmente a 2 factores que están presentes en la obesidad. A la hiperlipidemia, particularmente a triglicéridos por arriba de 800 o de 1000 miligramos, que son hipertrigliceridemias muy importantes, pero que son evidentemente más frecuentes en estos pacientes con obesidad y con resistencia a la insulina y probablemente con fenotipos que están manifestando alteraciones genéticas familiares de lípidos. Y en el caso del cáncer pancreático se agrega la presencia de incremento de actividad del IGF-1. A nivel intestinal, diarrea, particularmente incremento de la motilidad del intestino delgado, aumento de la aceleración del tránsito colónico, la enfermedad diverticular en el colon, ¿sí? Que está influida probablemente también por alteraciones en la microbiota y un incremento de metano, de la presión gaseosa en el colon, la presencia de pólipos asociada a inflamación crónica y el cáncer colorectal que presenta aquí una diferencia de género con un mayor incremento del hombre asociado a inflamación crónica, resistencia a la insulina, cambios en los ácidos biliares y cambios en la microbiota. Bastante, en este caso es que hay claramente una diferencia por género en donde la mujer va a ser menos frecuente que en el varón. Y con respecto al cáncer de vesícula, algunos autores como Tan han hecho estudios para evaluar si existen diferencias. Lo que quiero aquí subrayar es que en estudios observacionales es muy importante evaluar el gradiente de exposición. Y vamos a considerar con un gradiente de exposición menor a los sujetos que tienen sobrepeso y a los que tienen obesidad. Y vean ustedes cómo en todos los casos, ya sea que evaluemos para cáncer de vesícula el tipo de estudio, el diseño de corte o de casos y controles, o que evaluemos el tiempo de seguimiento, si se trata de hombres o de mujeres, la región geográfica, tenemos un incremento en los países no asiáticos con respecto a los asiáticos, el tipo de información de donde se obtiene el índice de masa corporal, si fue proporcionada por el propio paciente o si fue medida directamente,
o si hay ajustadores estadísticos para otros factores de riesgo para cáncer, como son el fumar o el consumo de alcohol. En todos los casos vamos a ver que en la obesidad, con respecto al sobrepeso, tenemos un incremento del cálculo de riesgo que se realiza en este caso a través del riesgo relativo en estudios prospectivos. Entonces, en este caso nos indica que la probabilidad de causalidad de esta asociación es mayor. En el caso siempre del cáncer de vesícula biliar, cuando tenemos este condensado aquí de diferentes estudios a través del metaanálisis de Liu, vamos a ver un incremento de 69% la tendencia es muy clara hacia la derecha de la unidad, de manera que son muchos los estudios que lo confirman. En sobrepeso vemos que el gradiente es un poquito menor, pero sí llega a alcanzar la significancia estadística. ¿Qué nos puede influir para producir la hepatocarcinogénesis? ¿Cuáles son los mecanismos que están involucrados? Son tres principalmente: la dieta, la microbiota y factores genéticos, sobre todo. Un papel central nuevamente lo ocupa la disfunción del tejido adiposo, con liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, y un incremento o una alteración en el cociente leptina-adiponectina, con aumento de la leptina y disminución de la adiponectina. Y estas vías inflamatorias van a modificar vías tumorogénicas, aunado a alteraciones en el microbioma con incremento de lipopolisacáridos, de endotoxinas, factores genéticos que están presentes particularmente en ciertas subpoblaciones, y a nivel dietético, la resistencia a la insulinemia compensatoria, azúcares particularmente se ha vinculado la fructosa y la presencia de triglicéridos, de dietas ricas en triglicéridos. Todo esto genera alteraciones, incremento de la lipotoxicidad, esteatosis e incremento de la inflamación, para concurrir en vías como la ionquinasa, que van a traducirse en un incremento de células estelares que indican ya un paso hacia el hepatocarcinoma. En el caso del cáncer gastroesofágico, también ven ustedes la tendencia claramente a la derecha en diferentes estudios, vinculando esto, en este caso, a la circunferencia de cintura. De hecho, la circunferencia de cintura y la grasa visceral predicen mejor que solamente el índice de masa corporal las diferentes morbilidades, las diferentes enfermedades gastrointestinales de las que hemos estado hablando. El perímetro de la cintura es mejor que el índice de masa corporal, y la medición directa de la grasa visceral y la disminución adipositaria es mejor aún que el perímetro de la cintura. De manera que vemos ahí claramente que se trata de este fenómeno disfuncional del adipocito, lo que nos lleva a esto. Y esto lo vemos repetirse en diferentes metaanálisis por diversos autores. La tendencia claramente es a la derecha. En el caso del cáncer del colon no es muy diferente. Aquí la microbiota con disbiosis nos favorece la inflamación crónica, cambios en los ácidos biliares hacia ácidos biliares secundarios, el fenómeno de la inflamación crónica con inhibición de la apoptosis, sobrevivencia celular, pero de células que son particularmente proclives a generar hiperproliferación epitelial y focos criptogénicos aberrantes, que van modificando
en la presencia del síndrome metabólico y de resistencia a la insulina, factores de crecimiento insulinoides y acumulación de ácidos grasos en exceso, la evolución hacia el adenoma y la posibilidad en presencia también de adipoquinas, resistina, leptina y incremento del cociente leptina-adiponectina, una diferenciación hacia una desdiferenciación de las células hacia células de tipo neoplásicas, influido por factores de crecimiento. Vean ustedes cómo no solamente estamos hablando de mayor frecuencia o mayor incidencia, sino que también de gravedad. En sujetos con menor índice de masa corporal vamos a ver mejor diferenciación celular colónica, ¿sí? Y en sujetos con índices de masa corporales mayores tenemos una disminución de las células diferenciadas, una mayor desdiferenciación intermedia y también una mayor frecuencia de células pobremente diferenciadas. Adicionalmente, los pacientes con índice de masa corporal mayor presentan mayor frecuencia de metástasis a ganglios linfáticos, sobre todo en el cáncer colorectal. En el caso del cáncer de colon hay peor grado tumoral y en el cáncer rectal se ha visto que se exhibe un estadio tumoral más avanzado. Todo esto en niveles más altos de índice de masa corporal, de perímetro de cintura y de grasa visceral. Los mecanismos así resumidos es que las células adiposas disfuncionales incrementan la inflamación y por otro lado generan hormonas mitogénicas como una mayor elevación de hormonas mitogénicas como la insulina, el hiperinsulinismo compensatorio, factores de crecimiento como IGF-1, IGF-2. Esto favorece el crecimiento celular, las mitosis y el fenómeno inflamatorio, haciendo que tengamos una mayor proliferación celular, de manera que se incrementa el incremento de la posibilidad de neoplasias, tanto benignas como malignas, y en la medida en que se va a presentar una desdiferenciación, mayor división celular y la posibilidad de tener cáncer. Esto explicado ya de una manera mucho más simple. ¿Sí? Y aquí tenemos el riesgo de diverticulosis colónica a través de estos metaanálisis que nos permiten condensar una multiplicidad de estudios. Y vean ustedes aquí una razón de momios con un incremento de riesgo de 72% con respecto a la población no obesa, ¿verdad? Y un efecto global claramente significativo. Tanto si tenemos estudios en población occidental, como sería este caso, y aunque en población oriental, ¿verdad? Vamos a encontrar que también se va a dar este incremento, que es un tanto menor, pero todavía significativo. De manera que el incremento general, tomando poblaciones occidentales y no occidentales, vamos a tener una asociación positiva con un incremento de riesgo del 41%, con una alta significancia estadística. Sin embargo, pues podemos ver que, como hemos observado, no es lo mismo en poblaciones asiáticas que en poblaciones no asiáticas, y tampoco, pues en algunos casos sí tenemos claramente un dimorfismo sexual, como sería, por ejemplo, en el cáncer de colon. Pero hablábamos también del pronóstico, o sea, de que no solo estas condiciones son más frecuentes, sino que también se agravan en personas con obesidad. Y vean ustedes, por ejemplo, hablando de pancreatitis y obesidad, cómo la localización de la grasa sí importa y afecta la severidad de la pancreatitis. Estas imágenes, ¿verdad?, de resonancia magnética nos muestran dos casos muy ilustrativos
En el panel de la izquierda se trata de una mujer de 50 años de edad con un índice de masa corporal de 34. Es una mujer obesa. Sin embargo, vean ustedes que es una mujer, aquí en las flechas amarillas, que su panículo adiposo presenta una predominancia de grasa subcutánea y no tanto grasa visceral. Esta paciente tiene una pancreatitis, pero no presenta necrosis grasa como complicación de la necrosis. Y son pacientes que tienen generalmente un curso o una evolución mucho más benigna y que pueden responder bien al tratamiento conservador. En contraste, en el panel de B, en el panel que ustedes observan a su derecha, tenemos una tomografía computarizada de un sujeto con un índice de masa corporal menor de 26, pero su componente de grasa perivisceral es mucho mayor. Y vean ustedes que tiene un panículo adiposo subcutáneo bastante delgado, grasa predominantemente visceral, y que ingresó por un cuadro también de pancreatitis, pero su presencia incrementada de grasa visceral, sí que se puede apreciar con estos puntos verdes alrededor de sus órganos y de su propio páncreas, ¿sí? Va a favorecer el desarrollo de necrosis grasa, ¿sí? Y también de grasa peripancreática necrótica, con un curso o una evolución mucho más complicada. Este paciente presentó falla renal, hipocalcemia, apoyo ventilatoria, y son casos de pancreatitis que nos ilustran muy bien cómo la presencia de grasa perivisceral incrementada y los fenotipos de grasa subcutánea o ginecoide o glúteo-femoral van a tener mucho menor agresividad en fenómenos de este tipo como pancreatitis aguda y una menor respuesta al tratamiento y la posibilidad de tener un curso más agravado con una mortalidad más incrementada, con complicaciones multiorgánicas, mucho mayor cuando tenemos grasa visceral, con mayor lipólisis, con menor respuesta al tratamiento y con un desarrollo mayor de complicaciones como necrosis pancreática y peripancreática. Finalmente, proclividad a las infecciones, también ese es otro tema que se ha estudiado, en particular con la infección de Clostridium difficile. Ustedes saben que Clostridium difficile es una infección intestinal que se asocia a diarrea, particularmente en pacientes que han estado sometidos a tratamientos con antibióticos. Es una complicación del uso indiscriminado de antibióticos en infecciones y que esto, al modificar la flora intestinal, puede hacernos más proclives a patógenos con características complicadas como el Clostridium difficile. Y vean ustedes cómo en pacientes antes del incremento del índice de masa corporal por arriba de 30 o 35, no se encuentra un incremento del porcentaje de casos de enteritis por Clostridium difficile consideradas severas, pero que en la medida en que tenemos un aumento del índice de masa corporal, vamos a tener aquí en esta barra más oscura, que ilustra igualmente este incremento. De manera que tenemos una mayor frecuencia de infecciones por Clostridium difficile asociado al uso indiscriminado o abusivo de antibióticos, pero también la severidad de los cuadros está dada fundamentalmente por esta presencia de mayor adiposidad y muy probablemente, como en los casos anteriores, por las características
cambios inmunológicos favorecidos por fenómenos inflamatorios crónicos, favorecidos por la adiposopatía visceral. O sea, no solo la cantidad de grasa, sino también su disfuncionalidad y las características territoriales de su depósito. Pues con esto pues terminamos, hemos dado un viaje pues quizá muy condensado, pero para ver la relevancia de la obesidad, la adiposopatía en la presentación de enfermedades gastrointestinales, su severidad, enfermedades funcionales y enfermedades también que pueden llevar a desenlaces fatales como diversos tipos de cáncer. No me queda sino agradecer nuevamente a la doctora Milke la invitación para estar en este espacio con ustedes y posteriormente poder tener lugar a las preguntas y que un servidor trate de responderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Laviada, por tan interesante conferencia. Es realmente un tema que no se agota, y más porque cada vez se están viendo más implicaciones de la obesidad en tantas enfermedades, sobre todo todas las de tubo digestivo, que incluyen sobre todo esta importante manifestación, la hepática, y el cáncer, que cada vez es más prevalente. Y sin duda, la obesidad sí tiene un papel muy importante en su desarrollo. Hay algunas preguntas en el chat, por si se quieren animar, pero podemos empezar con esta pregunta muy interesante que dice que si en individuos con obesidad que se someten a un plan de pérdida de peso y estilo de vida, puede disminuirse entonces el riesgo de complicaciones como el cáncer de colon, o digamos que la obesidad previa tuvo un papel iniciador, no promotor, de la carcinogénesis. Realmente como si ya están los mecanismos disparados, este, o, o si hay una posible reversión. Muchas gracias por la pregunta y sin duda los modelos, aunque no sean de cambios de estilo de vida, lo que es la cirugía bariátrica nos ha permitido evaluar con pues, con un modelo de mayor constancia en la pérdida de peso y con el mantenimiento del peso. Y no hay duda de que la disminución de peso va a aumentar la sobrevida en general de estos pacientes, pero también la mortalidad por cáncer. Sería muy difícil poder establecer si en alguien en quien ya se detonó el proceso de cambios que tienen que ver con fenómenos epigenéticos, con metilación, con procesos pro-mitogénicos y también con factores de crecimiento, algunos relacionados directamente con la insulina y otro con otro tipo de factores como IGF-1, pudieran ser suficientes como para revertir un proceso ya iniciado. Esto pues es bien difícil de determinar, pero sin duda que a largo plazo, como lo demuestran los modelos de cirugía bariátrica, la disminución de la mortalidad general y la disminución de la mortalidad por cáncer también se da en estos pacientes. De manera que la respuesta sería que si es suficientemente sostenido, es muy probable que se pueda revertir al menos parcialmente esa tendencia. Muchas gracias. ¿Cómo se puede explicar en personas con obesidad que no desarrollen hígado graso? Pensando que el 10% de la enfermedad por hígado graso metabólico es en no obesos. ¿Qué hace que disfuncione entonces el tejido adiposo? ¿Podría ampliar información, por favor? Y probablemente sea la respuesta a esta pregunta sea con muy diversas respuestas y opciones. Una puede ser el papel, por ejemplo, que puedan tener la sensibilidad a la leptina y los receptores a esta hormona a nivel hepático.
se ha probado que a pesar de que, por ejemplo, los sujetos con obesidad son hiperleptinémicos, uno de los papeles favorables que pudiera tener esta hiperleptinemia sería evitar, por ejemplo, la presentación de grasa ectópica en el hígado. Y probablemente la manera como respondan, así como hay distintas maneras de responder a la insulina, pudiera haber distintas maneras o fenotipos determinados genéticamente de respuesta a la leptina y a otras hormonas que nos prevengan de desarrollar grasa ectópica. También es muy probable que dependa de la predisposición también genética y hormonal a, a la liberación a la actividad dinámica del adipocito visceral, que no es igual en todas las personas, a la proporción también de grasa subcutánea en sujetos con obesidad que no generan tanta lipotoxicidad y tanta liberación de ácidos grasos. Y finalmente, también muy probablemente, condiciones de tipo genético que hagan más susceptible al hígado de sufrir y progresar de la etapa de simple acumulación de ácidos grasos en su parénquima hasta el desarrollo del fenómeno inflamatorio que en algunos sujetos se presenta más rápidamente que en otros. E incluso, pues aunque obviamente estamos pensando siempre en la progresión del hígado graso a la esteatohepatitis y de la esteatohepatitis a la cirrosis y de la cirrosis al cáncer, esto no se da en todos los individuos. Se da probablemente por la acumulación de otros factores exógenos, ¿verdad? Eh, eh, este, incluso cuando hablamos de hígado graso no alcohólico, pues estamos haciendo un constructo en donde es el mismo sujeto que tiene un fenómeno lipotóxico pudiera tener agresión de alcohol y de además otros agresores hepatotóxicos, medicamentos, etc. Entonces, la respuesta es que esto yo creo que es multifactorial y que su respuesta puede tener muchísimas aristas genético-ambientales que hagan que algunos sujetos sean más susceptibles que otros. Ay, muchas gracias. Mire, en Facebook hay una pregunta que dice ¿cómo se elimina la grasa visceral? Ciertamente el hígado graso, por ejemplo, tiene mucho que ver con grasa visceral, aunque también podría tener relación con la grasa periférica. Una aporta más que la otra y cómo se elimina esta grasa visceral. El papel también de la liposucción, por ejemplo, la liposucción cosmética, si también tiene algo que ver. Es decir, relación de grasa periférica, de grasa visceral, y si la grasa visceral los métodos, si hay uno que sabemos los nutriólogos, pero si usted nos puede comentar de otros, de fármacos dirigidos, etcétera. Y en términos, pues aprovechando la parte esta farmacológica, pues sí hay algunas drogas, por ejemplo, medicamentos, como serían las glitazonas, la pioglitazona, que a través del papel que tiene el receptor PPAR gamma en la biosíntesis a partir de transductores nucleares que actúan directamente en enzimas y en procesos que detonan síntesis adiposa y que evitan la lipólisis, también se ha demostrado que se puede disminuir de alguna manera la proporción de grasa visceral y grasa subcutánea. Esto lo sabemos en las personas con diabetes o con estados prediabéticos que utilizan este tipo de medicamento, en quienes suben de peso, pero afortunadamente lo hacen más en la proporción de grasa subcutánea que en la grasa visceral. Esto desde el punto de vista de manipulación farmacológica. Con respecto a otros fármacos que se están utilizando actualmente ya en este tema, pues se encuentran los análogos de GLP-1, como semaglutide, como liraglutide,
o los análogos duales como tirzepatide y otros más que vienen ya incluso análogos de triple acción que actúan sobre GLP-1, sobre GIP y también sobre receptores de glucagón directamente, que también parecen tener un papel promisorio en la disminución de la actividad de la grasa visceral y también sobre los fenómenos de lipotoxicidad. Aunque algunos de estos sean a través de mecanismos indirectos, como es la misma pérdida de peso, y otros que tengan que ver con disminución de fenómenos proinflamatorios y de facilitador de mejorar la función de la propia insulina y del glucagón. Con respecto a la liposucción, pues lo que se ha observado es que si se genera liposucción de grasa visceral directamente, pues se puede obtener un efecto transitorio, pero desafortunadamente esto no permanece y no se ha podido demostrar un efecto permanente en ese sentido. Y desde el punto de vista de cambios en el estilo de vida, pues cualquier medida como el ejercicio y los planes nutricionales que logran la pérdida de peso, pues van a lograr proporcionalmente una mayor pérdida de grasa subcutánea y visceral, sin que podamos tener un enfoque pues, tan directo para poder afectar exclusivamente la grasa visceral, aunque sabemos también que algunos alimentos y cierto tipo de ácidos grasos y de grasas pueden favorecer mayormente también a través de fenómenos que tienen que ver con activación de receptores nucleares, probablemente un cambio más favorable hacia la disminución de la grasa visceral. Esto guardando las debidas proporciones de que no hay una medida nutricional mágica que afecte directa o exclusivamente a la grasa visceral. Muchísimas gracias y muy prudente, la verdad, porque sí hay pues muchas noticias. Desde hace muchos años se hablaba de la dieta, del alimento específico que afecta la grasa, cuál grasa. Entonces, bueno, sí hay que ser muy prudentes. La pérdida de peso pues afecta pues los dos compartimentos de grasa, ¿no? Nada más que pues sí es como muy complicado hasta ahora poder dilucidar bien los efectos. Es simplemente, como usted dice, prudentemente, pues cambios en el estilo de vida, activación física, ¿no? Algunos medicamentos también, pero pues no prometer milagros, ¿no? Mire, hay una felicitación de la Secretaría de Salud de Guerrero, del doctor Lorenzo Valle. Felicidades por su excelente ponencia. Sobre el cáncer de esófago, si se puede presentar también por obesidad o por el efecto del reflujo gastroesofágico crónico, por ambas. Sí, como mencionamos durante la plática, el papel de la obesidad ya es multifactorial. Uno es el aumento de la presión intraabdominal que se va a presentar en los sujetos obesos, que modifica la dinámica funcional mecánica de la cámara gástrica, favoreciendo el reflujo. Pero también en todos estos cánceres del tubo digestivo juega un papel importante la presencia de factores de crecimiento, de factores proinflamatorios, factores mitogénicos que son promovidos directamente por la obesidad desde el punto de vista estrictamente metabólico y a través de citoquinas y factores de crecimiento. De manera que la respuesta sería que es por todas esas vías, ¿no? Vías metabólicas, vías proinflamatorias, vías mitogénicas y también por factores mecánicos propiciados por la obesidad. Muchas gracias, doctor. Hace unos 3 o 4 meses salió alguna noticia que había algún medicamento para favorecer la pérdida de peso en mujeres perimenopáusicas o menopáusicas en específico. ¿Tiene usted alguna noticia? Porque
También es probable que este aumento de grasa visceral, sobre todo en las mujeres, este cambio en la distribución de la grasa, pueda también aumentar la incidencia de estas enfermedades gastrointestinales, el hepatocarcinoma, por ejemplo, o probablemente por la esteatopancreatitis, que haya una mayor incidencia de diabetes mellitus sobre todo, por ejemplo, en mujeres posmenopáusicas. ¿Era de algún mecanismo en particular, doctora Milke? No, La como que nota. se anunciaba algo así en específico, pero ahora no recuerdo muy bien, como que estaba dirigido justamente a este grupo etario, ¿no? Pero pues ver, ¿no? De la distribución de la grasa corporal que tuviera que ver con este también desarrollo de diabetes, ¿no? En mujeres perimenopáusicas. Bueno, el medicamento, pues ciertamente hay muchos ahora, ¿no? Que están en prueba. Sí, la verdad es que no tengo conocimiento de alguna molécula en particular, pero sí, evidentemente, en la mujer posmenopáusica, pues se van a dar cambios en los comportamientos corporales en función de la disminución del efecto estrogénico, y pues probablemente haya algunos targets farmacológicos que pudieran estar dirigidos a receptores que tengan un símil con receptores eh, estrogénicos o hormonales que favorezcan la redistribución de la grasa. Pero en particular, pues sí, no tengo conocimiento de alguna molécula que esté siendo estudiada específicamente a ese respecto. Bueno, doctor, me parece que ya no hay ninguna pregunta más del auditorio. No sé si quiera usted concluir algo con algunas palabras, mensajes. Pues yo creo que el estudio de este tema es apasionante, es un grupo de enfermedades que habitualmente, o de condiciones mórbidas o de condiciones asociadas a la obesidad que muchas veces no estudiamos. Tradicionalmente nos enfocamos más a los aspectos mecánicos, funcionales, como la osteoartritis, como la apnea obstructiva del sueño, y el área cardiovascular y metabólica, concretamente todo lo que son los factores de riesgo para prediabetes, diabetes y enfermedad cardiovascular. Pero aquí tenemos un campo muy fértil para la investigación y también para tomar en cuenta directamente con nuestros pacientes, explorar todo el eje cardiovascular, prevenir activamente los tipos de cáncer que pueden presentarse más frecuentemente en esta población, así como las alteraciones funcionales de las que hemos hablado y que deben ser parte de nuestro enfoque diagnóstico y terapéutico de nuestros pacientes obesos. Y no me queda más que agradecerle, doctora, la oportunidad para pues, exponer este tema. Gracias a usted, al contrario. Y bueno, por parte del equipo, le agradecemos. Fernando, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Procedo a leerles Procedo a leerle su merecida constancia, doctor. las Las sesiones académicas de nutrición nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presente constancia al doctor Hugo Antonio Laviada por su brillante participación con el tema la obesidad como causa y consecuencia de patologías gastrointestinales. Esto en la Ciudad de México a 3 de octubre del 2023. No nos queda más que agradecerle, doctor, por su tiempo y sobre todo compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias, doctor. Contrario, muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctor. De igual manera, agradecer al equipo de producción, que gracias a ellos también se puede hacer esto posible. Y también extender la invitación a nuestra siguiente sesión, que es el martes 17 de octubre, la cual tiene como título Diabulimia, Detección y Abordaje Integral, impartida por el doctor Alonso Romo Romo, y esperamos puedan asistir y verlos ahí en la sesión. Muchas gracias.